Los exvotos son un vínculo, una herramienta para relacionarnos con la divinidad y agradecer, por un lado, los favores recibidos, pero por otro lado, comprometer a esa divinidad para que continúe con este comportamiento amigable hacia nosotros. ¿Cuáles son las formas contemporáneas? ¿Cómo ha ido evolucionando esta forma religiosa, simbólica de expresarnos? Bueno, pues hoy, en Lunes de Reporteros, está Víctor Gaspar con nosotros para platicarnos acerca de los exvotos y, bueno, pues algunos personajes interesantes que los elaboran, de esto hasta las redes sociales, donde también los podemos encontrar. Platícanos, por favor, de qué va esta primera parte, este segmento de tu investigación, Víctor. Laura, buenas noches, auditorio. Pues un poco lo que ya anunciabas, esta expresión de agradecimiento a través de la pintura, pequeñas láminas pintadas, en las que hay 3 elementos, ya les adelantamos algo, y en los que se agradece algún favor. Es interesante ver cómo en el exvoto se entrecruzan varios elementos desde la escenificación, pero también la acción votiva, pero también a veces algo que va más allá incluso de la manifestación de la fe religiosa, incluso la subversión o por lo menos el cambio de valores, ¿no? De lo que se agradece. Hace un momento, antes de entrar al aire, platicábamos de algunos exvotos que son, pues, un tanto extravagantes a veces, ¿no? Sí. Agradecemos por 1000 cosas y aquí es donde empezamos a vislumbrar lo que sería fe y lo que sería religiosidad, que en la segunda pieza lo estaremos abordando. ¿Vemos la primera, Víctor? Vamos a ver la primera, en donde conoceremos a Alfredo Vilchis, alguien que se ha dedicado a los exvotos, no solamente a pintarlos, sino a conocer de fondo lo que significan para nuestra fe y para el arte mexicano. Poco después del sismo de 1985, y a raíz de un accidente que presenció en su barrio, y de un exvoto maltratado que encontró en el tianguis de Tacubaya un año después, Alfredo Vilchis decidió dedicarse a pintar exvotos. Reorientó su creación como una necesidad personal, dejando atrás las reproducciones de pinturas de paisajes en miniatura que realizaba en cazuelas. Con este nuevo horizonte, se sumó a la tradición de una expresión de fe y agradecimiento que se remonta al virreinato. Lo que me decía Carlitos Monsiváis, eres un cronista de la ciudad. Tú, con tus exvotos, eres cronista de tu tiempo, porque lo que tú plasmas, lo que acaba de decir, es como una historia, una nota periodística, dice, la estás dando tú, a tu modo, dice, y eso es muy bonito, dice, porque este tipo de historias se quedan plasmadas, dice. Un periódico lo tiras, se va a la noticia. De formación autodidacta, Alfredo Vilchis se ha dedicado también a investigar sobre esta tradición y ha encontrado en pintores como Frida Kahlo, Chucho Reyes, Gerardo Murillo y Hermenegildo Bustos puntos de referencia para los exvotos. Pintados en óleo sobre láminas, estas piezas sintetizan una narrativa que se vale de la escenificación de un momento climático, de riesgo o calamidad. Para mí son pequeñas películas con principio y fin, porque si te das cuenta, la escena lo es todo, toda la película. Y el texto te da la historia. Esto fue lo que pasó, y así está. Es una película. Y la ves en un minuto, en 3, 4 minutos que le hace el exvoto, tu mente corre. Mira cómo le debe haber pasado. Lo vemos en una escena de un exvoto, cómo está un carro que está atropellando a una persona. Este pintor del barrio, como se hace llamar, narra en sus piezas los favores que reciben enfermos, migrantes, víctimas del crimen o de males de amores. Sus peticionarios comparten con él sus historias, que luego él plasma con una libertad creativa que agradece. La confianza que la gente tiene para contarme esa historia, y muchas veces son muy privadas, a veces muy dolorosas, a veces trato de ser un poquito chusco para quitarle un poquito de dolor a esa escena, ese momento que vivieron. Trato de quitar, ya sea con faltas de ortografía o algo chusco en la escenografía. Alfredo Vilchis ha expuesto su trabajo en países como los Estados Unidos y Francia, país este último a donde fue invitado a mostrar su trabajo en el Museo del Louvre por el premio Nobel Jean-Marie Gustave Leclerc. El pintor del barrio reivindica el estatus plástico de los exvotos. Tiene una detención el nombre de decir que es arte popular como artesanía. Y en otros lados que he tenido el gusto de ir a exponer, en Europa, dice no son obras de arte, son obras de arte. ¿Por qué
¿Por qué? Dice, desgraciadamente lo mancillan como artesanía al exvoto. Pero el exvoto, si te das cuenta, tiene todo. Vino de Europa, pero es aquí en México donde se fusiona con nuestra cultura también, que de aquí de antemano ya había sacrificios que eran como un agradecimiento a su deidad, y esto se fusiona esto con lo que viene. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues un artista que da valor plástico a estas historias que cuenta y que en algunos casos son historias que ha visto, que ha leído, que ha conocido, y en otros casos también historias que tiene por encargo, Víctor. Valor espiritual a estas piezas que además vinculan con este carácter confesional y de confianza con las personas que le hacen estos encargos. Claro. O son obras que el maestro también define como en dos grandes grupos. Por un lado, las que él crea a partir de situaciones que enfrenta, como inició con un accidente que vio en su barrio, pero otras que hace por encargo. Y entonces es ahí donde viene este vínculo de petición con quien le encarga un exvoto, que además es la creación de un espacio curioso, ¿no? Porque es un espacio, digámoslo así, surrealista, sí, en el que converge la fe, el agradecimiento e incluso la catarsis. Y bueno, estos exvotos están a veces cerca de la academia, otras veces no, pero en todo caso están en relación con manifestaciones pictóricas de las cuales nos habla Abraham Villavicencio, cuáles son las perspectivas y sobre todo la evolución de esta manifestación plástica de la fe. En un sentido amplio, la palabra exvoto significa una ofrenda realizada a Dios, un santo, una virgen o una deidad, en correspondencia a un milagro o favor recibido. De manera particular, define pinturas que para este propósito surgieron en la América virreinal, como expresión popular y elaboradas en talleres artesanales a lo largo de los siglos. Diferenciados de los cánones académicos de la pintura, los exvotos tienen, sin embargo, al menos 3 elementos compositivos. En primer lugar, el textito donde se dice cuál es el milagro que ha ocurrido, cuál es este favor que se está agradeciendo. En segundo lugar, podremos mencionar la representación de la escena que plasma cuál fue el obstáculo, cuál fue la dificultad, cuál fue la calámide, ¿no?, que haya ocurrido. Siempre en la parte superior podemos apreciar, que ese sería el tercer elemento, la imagen de la advocación de la Virgen María o del santo a quien se le está agradeciendo. No obstante el carácter que vincula a los exvotos con la Iglesia, en años recientes, su ejecución ha atestiguado un replanteamiento de las temáticas y valores tradicionalmente asociados a la fe católica. El exvoto ahí da cuenta de la religiosidad, que es distinto de la religión, ¿no? La religiosidad es una manera de vivir íntimamente los credos, de tener un espacio íntimo donde se entabla una relación con lo sagrado, con lo divino, y por supuesto que hoy día lo sagrado también ha cambiado. Agradecimientos por no haber sido raptados por seres extraterrestres, por recuperar el teléfono celular, por conseguir el amor de alguien del mismo sexo, están también presentes en los exvotos. Imágenes vivas, como vivas están las creencias, pero a la vez el universo católico que permea otros ámbitos, agrega Abraham Villavicencio. Pueden haber expresiones también de exvoto que de repente nos parecen que van o en contra o que son muy extrañas, por decirlo de alguna manera, si lo pensáramos muy desde la ortodoxia, ¿no? Y ahí la religiosidad es fundamental, la religiosidad es individual, ¿no? Y puede haber una persona que, vaya, este famosísimo dicho, ¿no? Hay muchos mexicanos que no son católicos, pero son guadalupanos. En el imaginario actual de agradecimiento y fe de los exvotos, conviven ahora las advocaciones de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, la de San Juan de los Lagos o el Niño Doctorcito, con veneraciones a la Santa Muerte o a Jesús Malverde. No obstante, esta reinterpretación de la fe no es del todo nueva, pues ha sido ejercida en exvotos realizados por connotados pintores como Ángel Zárraga.
Ángel Zárraga pinta este famosísimo exvoto San Sebastián que resguarda la colección del Museo Nacional de Arte, ¿no? Donde una mujer está orante frente a un cuerpo muy seductor. Ahí vemos que ya había también esta reinterpretación, esta apropiación, reinterpretación, resignificación del exvoto, y que eso también es parte de la vida de las obras artísticas, de los lenguajes visuales y de las imágenes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí está una muestra de esta manifestación que, como dices, tiene muchas dimensiones y muchos niveles, desde lo simbólico, lo religioso, lo plástico y lo narrativo. Sin duda, por ejemplo, la narración que se establece entre texto, que además es un texto, comentábamos hace un momento, Laura, un texto muy empático. Hay cierto oficio, cierta pericia para sintetizar en pocas líneas lo que ha sido una experiencia traumática, pero que además es empática con el lector. Eso por un lado. Y después esta manifestación para vincularse con la representación pictórica, que es casi testimonial, presencial, teatral. Esto creo que nos da cuenta de una manifestación que es en suma compleja, porque apela pues al pensamiento mágico religioso, que no siempre se apega, como ya decía Abraham, a la ortodoxia. Bueno, pues ahí tenemos esta manifestación personalísima de expresión que puede llegar a unos niveles de expresión muy interesante y que además lo encontramos con frecuencia ya también en muchas redes sociales que se pueden distribuir este tipo de expresiones que encuentran medio, pues hoy en lo contemporáneo a través de la tecnología y lo digital. Yo creo que ahí está la vitalidad, Laura. Habría que encontrar y entender más a profundidad esta manifestación, porque se está reconvirtiendo, no solamente en las temáticas, los valores de la sociedad, las perspectivas y las esperanzas de la sociedad cambian, se transforman y también transforman sus medios. Y es ahí donde incluso creo que como medio de comunicación, el mismo exvoto ofrece una amplia gama de posibilidades, ¿no? Es sintético, es mimético y es incluso, atrevámonos a decirlo, memético. Memético. Bueno, y además tiene un origen desde tiempos de los fenicios. Hace algunos meses hablamos acerca de la repatriación de exvotos que vinieron de Italia, que fueron expuestos en la muestra La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología, y que ahí vemos la diversidad que pueden tener esas expresiones hechas en un pedazo de cartón, en un pedazo de lámina, de cualquier manera, que pueden ser hechas por el propio, la persona que vivió esa experiencia, o pues encargadas a algún artista, algún pintor. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos pronto y hagamos votos por los exvotos. Ahí están, no nos olvidemos de ellos. Es una expresión compleja, cercana, cálida y sobre todo una expresión de fe. Cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea.